Si piensas que las puertas de los excusados en tu chamba deberían ser menos transparentes, o si has pensado alguna vez que el Palacio de los Deportes parece una concha de chocolate, si estás cansado de que la arquitectura mexicana nos la vendan siempre como perfecta, aunque a ti siempre te ha parecido medio espantosa, aquí en la batalla de los edificios sabemos que la mejor forma de evitar las agruras por soportar estas incongruencias es dejando a los edificios pelear sin que nadie los defienda por el título del mejor edificio fucking kicking super duper mega porn star and all the cornflakes. O aunque sea el menos piocillo. ¿Qué vale? Qué bueno que le caíste para acá a la batalla de los edificios. Bueno, ya un poquito más adelante vamos a subir un video en el que nos vamos a poner bien de acuerdo sobre cómo analizar los edificios, qué elementos sí vamos a tomar en cuenta, cuáles no nos van a importar tanto. Solo que por los momentos que estamos viviendo nos pareció muy importante apurarnos para subir porque pues de lo que se trata aquí es de poner a pelear a un par de edificios para ver cuál es el que resulta el vencedor. Y en este video nos toca saber cuál de los dos aeropuertos entre el nuevo aeropuerto internacional de México y las terminales existentes, cuál se lleva el título del mejor de los aeropuertos. Oye, pero como que el nuevo todavía está en desventaja, ¿no? ¿El qué? El nuevo aeropuerto todavía no se construye. Ah, pues sí, digamos que va a ser como un boxeo de sombra, porque pues la verdad es que no sabemos ni qué chingados va a ser, no está construido todavía, pero bueno, algo podremos ver ahí con las maquetas y los proyectos, ¿no? A ver cómo nos hacemos bolas. ¿Qué es un aeropuerto? Uy, pues este es uno de aquellos casos en donde no basta con observar los aspectos arquitectónicos, sino que tiene uno que meterse en aspectos de ingeniería aeronáutica y urbanismo, pero vamos a tratar de hacer facilita la cosa. Un aeropuerto, como las monedas, tiene dos caras diferentes. La cara del lado del aire, lo que determina las dimensiones y posición de las pistas y la circulación de los aviones hacia la terminal aeroportuaria, y la cara del lado tierra, que es básicamente todo lo relacionado con la terminal y el movimiento humano. En las pistas ni nos vamos a meter. Es claro que dependen para determinar sus dimensiones y características particulares tanto de las rutas aéreas trazadas nacional e internacionalmente como del tipo de aviones que van a recibir. Sin embargo, en el edificio de la terminal se dispone de más libertad para su diseño, aunque siempre es necesario tener muy presente en dónde va a estar este punto de contacto entre las dos naturalezas del aeropuerto. Son precisamente los puntos de abordaje junto con las pistas de aterrizaje los elementos que definen a un aeropuerto, lo que lo hace ser precisamente un puerto. Ahora bien, a diferencia de un puerto marítimo en donde las vistas hacia el mar facilitan la especulación inmobiliaria, bueno, a mucha gente le gusta vivir cerca de las marinas, pues en una terminal aérea nadie quiere estar más del tiempo estrictamente necesario. No hay más que ver como ejemplo el deterioro social que ha existido en las cercanías de los aeropuertos que conocemos. En buena medida por esto, pero también por lo enorme de las solicitudes implicadas en los futuros crecimientos que este tipo de edificaciones conlleva, es que normalmente los aeropuertos se ubican en territorios apartados del crecimiento de las urbes, y más si se trata de urbes tan anárquicas como la nuestra. Pues es aquí cuando vienen a importar los criterios de diseño urbano. El aeropuerto tiene que garantizar que grandes contingentes de gente lleguen a él. No significa que tenga que estar cerca ni que tengan que llegar rápido, solamente significa que tienen que poder llegar. Como ejemplo tenemos grandes aeropuertos que incluso han sido construidos sobre el mar, lejos de las construcciones o de los desarrollos urbanos más importantes, como por ejemplo el aeropuerto de Hong Kong, al que se le tuvo que hacer incluso una isla artificial para ubicarlo. Para no ponernos muy posmodernos, digamos que el aeropuerto es un lugar al que mucha gente quiere llegar, pero que nadie se quiere quedar. Todo el mundo más bien está pensando en llegar a su destino. En el aeropuerto lo único que uno piensa es en irse, por eso cuando se retrasan los vuelos uno se enoja tanto. Sí, de acuerdo. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene un tremendo problema de saturación. Y eso además se agrava con la imposibilidad de crecimiento y con la contaminación acústica que genera en la zona. Ahora, hay que tomar en cuenta que el lugar en el que está enclavado el aeropuerto no estaba originalmente pensado para tener este crecimiento urbano. Originalmente esta era una zona en descampado. De hecho,
Hay que tomar en cuenta que uno de los primeros habitantes, que estoy diciendo, de los primeros tripulantes de los primeros viajes en los primeros aeroplanos en México fue nuestro celebérrimo presidente asesinado, Francisco I. Madero. O sea, esto era zona abandonada. Ahora, con el paso del tiempo, la ciudad fue creciendo y fue llegando cada vez más a esta misma zona. Ahora, ¿por qué fue eso? Bueno, por problemas de planificación urbana. Esa planificación urbana era responsabilidad precisamente de los que ahora nos quieren vender la idea de que lo que más nos conviene es construir un nuevo aeropuerto y demoler las dos terminales existentes. Dicho sea de paso, esas mismas autoridades que nos están vendiendo esa idea son los mismos que en su momento nos vendieron la idea de que lo que más nos convenía era construir una nueva terminal 2 cerca de la terminal 1, y los que en otro momento nos habían convencido de que lo que más nos convenía era ampliar la terminal existente. No era para menos que un diseño del arquitecto Augusto H. Álvarez, principal responsable del diseño del aeropuerto, conocido también por su participación en la Torre Latinoamericana y de quien sus propios alumnos decían que no podía dormir hasta que no consideran las rayitas del pijama con las de las sábanas, presentar en su inauguración una limpieza tal como se aprecia en las fotografías de la época. El aeropuerto propiamente fue construido en la década de los 50 y ampliado y remodelado en 1970, 1989, 1998, año 2000 y año 2004. Pues más allá de todas las remodelaciones que le han hecho al aeropuerto y todo lo que le ha sucedido en el futuro, pues el funcionamiento sigue siendo más o menos el mismo. Es una... ¿Cómo que le ha sucedido en el futuro? Bueno, que le sucediera al futuro, chingón, no se puede equivocar, ¿Los días ¿no? del futuro pasado o qué? Gente, de veras, ¿eh? Por eso luego construyen aeropuertos que uno no quiere. Mira, ahí está. Ahí está. Este es más o menos el actual aeropuerto, el Benito Juárez, la Terminal 1. Ahora, su funcionamiento, ¿cómo viene siendo, verdad? Viene siendo un primer vestíbulo, una zona de primeros vestíbulos que reciben a mucha gente. Ahí se documenta equipaje, se registra el viaje, se hace un primer filtrado, y ese primer filtrado lo lleva a uno hacia una segunda zona, un segundo vestíbulo, una segunda secuencia de vestíbulos, que ya es un vestíbulo semiprivado, digamos. Ya no pueden pasar todo el mundo, pero sigue siendo un área vestibular. Esa área vestibular lo vincula a uno con toda una serie, un recorrido de puertos, que finalmente es pues la finalidad de un aeropuerto, un puerto, una serie de puertas de salida y de contacto con el transporte que lo va a llevar uno, y que conforme, eso sí, conforme se va alargando, pues estos recorridos que van haciéndose a partir de este primer vestíbulo, de estos vestíbulos intermedios, son un poco más largos. Entonces, conforme esto se va recorriendo más, pues el recorrido es más extenso. Ahora, lo que pasa en la segunda terminal, en la terminal 2, que viene teniendo una formita así como de A, más o menos. Esta terminal la inauguraron en el 2007 y fue un proyecto coordinado por el arquitecto Francisco Serrano, el mismo que hizo la Torre del Pantalón. Ahora, esta terminal es más o menos lo mismo, pero modernizada. Se cuenta con un primer vestíbulo. ¡Ay, no, me quedó el rojo! Ahí está. Con un primer vestíbulo, que es esta zona, en donde se recibe a toda la gente. Probablemente se articula un poco mejor porque se tiene este vestíbulo exterior adicional, ¿no? Que es como un motor lobby, digamos, un vestíbulo vehicular, pero que hace las funciones de lo mismo, recibir a toda la cantidad de gente que quiere usar el aeropuerto. Después se hace un filtrado a una segunda área, a un segundo vestíbulo, que es la zona semiprivada, y este segundo vestíbulo se articula con los puertos de abordaje. Pero en esta ocasión, el puerto de abordaje se articula perpendicularmente a este primer vestíbulo, teniendo de esta manera
pues la posibilidad de tener atención hacia los dos lados, a diferencia de la primera, que nada más atendía hacia un lado. Y aparte, pues esto hace que pues cuando crezca, o si llega a crecer, pues no se tenga que crecer tanto y se puedan ir acumulando posiciones de atención mucho mejor distribuidas que con la primera. En grandes rasgos. Fíjate que de niño siempre me llamó la atención que no hubiera vistas hacia los aviones. Si te das cuenta, ambas terminales son un tanto ciegas a lo que pasa afuera. Cuando mucho, la Terminal 2, para evitar ser muy oscura, dispuso esta serie de hoyitos que la hacen tan característica. Pero una vez se asoma uno a la parte de afuera, porque ya en las salas de abordaje se llega a ver un poco mejor hacia las pistas, y se da uno cuenta de lo feo que es. Ambas terminales dan servicio a las dos únicas pistas que se construyeron originalmente, pero que por regulaciones aeronáuticas no es posible usar simultáneamente. En fin, la cosa es que con el crecimiento de la ciudad, el aeropuerto ha venido adaptándose a las necesidades de la época, pero con la forma muy particular que se tiene en este país de crecer, sin planificación ni mucho criterio de por medio. Y bueno, ¿qué se podía esperar si una de las ciudades más grandes del mundo tiene solamente una pista de aterrizaje para llegar a ella por avión? Que cómo le va al aeropuerto Benito Juárez con sus dos terminales en la pelea, pues digamos que sale cansado, así como a punto del knockout técnico. Así es que pues vamos a ver cómo aprovecha la ocasión el retador, que es el nuevo aeropuerto internacional de México, que más que retador, pues esto termina siendo como boxeo de sombra, porque la verdad es que el retador todavía ni existe, nada más nos lo presumen. Bueno, pues el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentado por Fernando Romero, yerno de Slim, hasta donde yo me quedé, en una de esas se pelea con la mujer y veto a saber qué vaya a pasar con el pobrecito. Y de Norman Foster, el mismo de los libros de historia de la arquitectura y del aeropuerto y banco de Hong Kong, ganadores de un concurso al que solo se invitó a 8 importantes asociaciones de despachos. No nos vayamos con la finta. Cuando en México nos dicen vamos a hacer un proyecto de primer mundo, lo que significa es hay que hacernos una casa como para ricos. Y bueno, ahí hay muchas consideraciones al margen. Primero, pues hay algunas gentes que sí tendrán los medios para hacerse una casa como para ricos. Para empezar, hay que preguntarnos qué es hacerse una casa como para ricos y si realmente queremos semejante cosa. Pero en caso de que lo quisiéramos, realmente México no tiene los medios como para darse esa clase de lujos. En México, quien se dedique a esta profesión, por lo menos en lo que se refiere a la arquitectura y al diseño, quien no se fije en los aspectos económicos, pues la verdad no está haciendo un buen trabajo de arquitecto. Sería como si un ingeniero estructurista no tomara los datos de la mecánica de suelos para hacer un proyecto estructural, o como si un cirujano no le preguntara al anestesiólogo para hacer una operación a corazón abierto. Pero también hay otro tema a propósito de los costos y los materiales a usar. Para este tipo de proyectos, los tiempos de edificación nos han llevado a considerar materiales y sistemas constructivos que utilizan elementos prefabricados con dimensiones estandarizadas. En otras palabras, se trata comúnmente de tableros y piezas principalmente rectas o cuadradas y prototípicas. Cuando un edificio se diseña a partir de curvas, el uso de estos materiales resulta complicado, pues es necesario hacer ajustes, generando desperdicios y sobrecostos por la fabricación o adaptación a medidas especiales. Cuando no hay de otra, pues se llevan a cabo, pero que estos sobrecostos sean solamente porque alguien pensó que una cubierta curva era más bonita que un diseño basado en elementos rectos y estandarizados, no deja de ser criticable, sobre todo porque los criterios de lo que resulta bonito dentro de 20 años pueden ser completamente opuestos. No digo que no sea posible realizarlos, digo que se complica la ejecución y esto repercute en los costos, además de que aumenta el riesgo de que las uniones no queden completamente resueltas, presentándose así humedades, goteras, etcétera, etcétera, ni que no hubiera pasado ya miles de veces. Dame chance de hablar un poco de la estética del proyecto. Todo el edificio tiene una forma como de señorito, al que se adaptaron casi con calzador todas las funciones internas. Si esto no es un capricho, no sé qué otra cosa pueda ser. Ahora bien, la cabeza de este señorito termina siendo el centro multimodal de transporte, cosa que desde el punto de vista de la semiótica me parece que deja mucho que desear. Pues me parece como que la cabeza debería reflejar una función más fundamental, no un estacionamiento. Así parecería que tenemos la cabeza metida entre las patas. ¿Viste? Las patas, el transporte. ¿Se entendió?
Por otro lado están los famosísimos foniles, que resuelven la estructura de la cubierta superior, que a pesar de tener la ventaja de ser la más ligera, esta cualidad queda desaprovechada al incrementar la distancia que hay entre soportes, y esto se debe de alguna retorcida manera a la estrambótica fobia que tenía el diseñador en turno por tener columnas que estorbaran con la vista. Así es que los soportes de esta cubierta se resuelven con los foniles, que representan una serie de soportes estructurados entre sí como una red tridimensional que requieren que los elementos verticales se fabriquen con medidas especiales con objeto de responder a las curvaturas que requiere la forma curva a la que se sometió el proyecto. No nos vayamos con la finta. Los otros niveles del proyecto son pesados, cuentan con columnas a las que habrá que resolverles de alguna manera la cimentación. Pero adicionalmente tenemos los foniles, que solo están ahí para resolver el capricho de la estructura de la cubierta superior, de manera en que los espacios quedan particularmente desperdiciados en todos los niveles. Y finalmente, metro cuadrado construido es metro cuadrado que cuesta, así sea que se use para algo o que sea nada más para poner estos foniles. Oye, pero ¿qué es eso de foniles? Esto es un fonil, o en vasco, embudo. Fonil. Me voy a atrever a hablar de dimensiones y a ponernos a hacer números, más que otra cosa porque eso de que a la terminal le quepa un estadio Azteca, una plaza de la Constitución y un cacho de Reforma, como que me suena a desperdicio de áreas. Así es que pues vamos a comparar rápidamente el nuevo aeropuerto con, digamos, el aeropuerto con el que hemos estado comparando todo el tiempo, el aeropuerto de Hong Kong, que es un tema pues bastante especialito por carga de pasajeros y cantidad de operaciones que realiza. A ver, ahí te va. El aeropuerto de Hong Kong cuenta con 710,000 metros cuadrados de superficie repartidas en 2 terminales. Tiene 78 posiciones de contacto directas y en 2017 atendió un total de 72.9 millones de pasajeros con sus 2 pistas en funcionamiento. Por otro lado, el proyecto de la nueva terminal de la Ciudad de México en Texcoco propone una superficie de 743,000 metros cuadrados y 96 posiciones de contacto, aunque en el plano solo cuenta 82, pero vamos a decir que son 96, pues. Contempla la construcción de 3 pistas de uso simultáneo en una primera etapa a ser terminada en 2023 y otras 3 pistas para dentro de 1000 años. O bueno, como 40, que en este país es casi lo mismo, que atenderá en un futuro entre 50 y 60 millones de pasajeros. Solo como referencia mencionemos que entre las 2 terminales actuales del aeropuerto Benito Juárez se tiene una superficie de 242,000 metros cuadrados y 56 posiciones de contacto, y que con una sola pista, o las 2 no simultáneas pues, atendió en 2017 a 44.7 millones de pasajeros. O sea que si la nueva terminal estuviese diseñada con los mismos parámetros que las terminales de Hong Kong, debería de ser por lo menos 20% más pequeño y contar con al menos 30% menos puntos de contacto. Y mira que estamos comparándonos con Hong Kong, no cualquier cosita si hablamos de operaciones comerciales o población atendida. De hecho, es uno de los aeropuertos más caros del mundo. Sobre quién es el triunfador de la pelea, bueno, pues déjate lo pongo así. Sería algo así como si nos trajéramos de Estados Unidos al campeón de pesos pesados, con todos los gastos pagados, lo hospedáramos en el hotel más lujoso que encontráramos de México, le apostáramos todo nuestro dinero a que él gana y lo echáramos a pelear contra el Púas justo como está ahorita, así de panzón. Y aparte le amarramos las manos, como que esa pelea no se vale, ¿no? Bueno, y entonces... Entonces, pues sí, la verdad es que como que no fue de mucha ayuda el video, pero pensemos en esto. La próxima vez que venga un técnico, ingeniero o lo que sea, a decir que todo se puede hacer si se cuenta con el presupuesto necesario, yo le diría, sí, bueno, pues entonces predice cuándo va a ser el próximo temblor. O sea, en pocas palabras, no todo se puede hacer, sobre todo cuando estamos hablando de escala planetaria o de sucede en la naturaleza. O sea, el ser humano es muy limitado, independientemente de si este ser humano es un funcionario de la delegación Venustiano Carranza o de la universidad, que es un físico teórico de la Universidad de Stuttgart. La verdad es que desde mi pobre punto de vista, yo diría que
apostarle o arriesgarse al comportamiento que va a tener un suelo en una zona lacustre, por muy extinto que esté este lago. ¿Cuáles van a ser los comportamientos de los escurrimientos pluviales que va a tener toda una ciudad que antes llegaban a un lugar que ahora va a estar ocupado? ¿O cómo se va a comportar la flora o la fauna de una región una vez sea reubicada por cuestiones de funcionamiento de un aeropuerto? Me suena a todas luces irresponsable. Ahora, lo que sí es que cómo hacen los países para solucionar el problema de una terminal que se ha visto sobrepasada por sus capacidades. Bueno, pues sí, construyen otros aeropuertos, pero no necesariamente, esto no significa que van a demoler otros 2 aeropuertos que funcionan perfectamente bien y que son completamente funcionales y a los que se les ha invertido miles de millones de pesos. Eso a todas luces suena muy irresponsable por parte de una administración que debería de estar atendiendo sobre todo exigencias de una sociedad pues que es sobre todo muy demandante y que tiene muchas necesidades más allá que la atención de los lujos. Bueno, a ver, entonces, ¿construimos el nuevo aeropuerto o no lo construimos? Pues mira, yo pondría sobre todo por el asunto de proseguir con la siguiente con la construcción que ya existe, yo lo pondría en estos términos. Si entras a una recámara y te encuentras con que tu hijo se está cogiendo a tu sobrinita, ¿qué harías? ¿Detienes las cosas para saber cómo está bien el pedo antes de que las cosas se pongan más punk? ¿O le das chance a tu hijo cuando te dice, jefe, ya estaba a punto de acabar, de todas formas, tú siempre has querido tener nietos, ¿no? No, pues yo sí me lo pensaba. Pues cada quien, yo sí lo detenía, la mera verdad. En fin, gracias por haber venido, nos vemos en el próximo video.